noches a todos. Hoy tenemos el capítulo 6 de Marcos. Es un capítulo largo, así que vamos a ir leyéndolo en sus párrafos con los distintos eventos que narra y, y luego vamos a tratar de ser rápido porque creo que tiene más de 50 versículos. Aunque son pasajes conocidos y hechos que no requieren mucho comentario alguno, vamos a detenernos en algunos puntos nomás. Comenzamos a leer desde el capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra Nazaret. Todo lo que está comentando en este capítulo sucede en las adyacencias del mar de Genesaret o el mar de Galilea, de una costa y de la otra. Así que todo lo que va a narrar en este capítulo está ubicado geográficamente en la zona de donde el Señor se crió, que es Nazaret. Ustedes saben que cuando volvieron de Egipto sus padres iban a volver a Belén, pero como había subido Herodes Arquelao, que era tan malo y perverso como su padre, se fueron para el lado de Nazaret y se instalaron allí en Nazaret, porque era un lugar mucho más seguro. Así que comenzamos a leer. Así salió Jesús de allí y vino a su tierra, Nazaret, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, acá tenemos varias cosas. Primero, este es un pasaje clave para comprobar que el Señor Jesucristo tenía hermanos de parte de madre, porque fueron ellos, todos los demás fueron hijos de José. Aparentemente ya en este tiempo no se lo menciona a José. Todos los historiadores dan por sentado que seguramente José murió relativamente joven y por eso no es el carpintero, que es coincidente con el trabajo que hizo el Señor antes de su ministerio, trabajando en Nazaret para ayudar a la casa con su madre y sus hermanos. Narra que son los nombres de 4 hermanos y también sus hermanas, o sea que no da los nombres porque en aquel tiempo no se acostumbraba, pero sí da los nombres de los varones. Y 2 de ellos todos los hermanos aparentemente siguieron al Señor después, pero la Biblia habla de 2 de ellos que hicieron un excelente trabajo, que son Jacobo y Judas, que son precisamente los escritores de las 2 cartas de Santiago y de Judas, que están en los últimos partes de la Biblia. Hay 3 Jacobos, hay muchos Jacobos, pero hay 3 Jacobos en la Biblia. Uno es Jacobo, hermano de Juan. El otro es Jacobo Alfeo, Jacobo el hermano del Señor. Y hay otros Jacobos, pero básicamente son estos 3. Por eso hay que cuando uno lee el Nuevo Testamento, tiene que estar ubicado de que, por ejemplo, hasta el capítulo 12 de Hechos estuvo
¿cómo es? Jacobo, hijo de Zebedeo, discípulo del Señor, hermano de Juan, pero fue decapitado, ¿no se acuerdan? Por Herodes. Entonces allí, a partir de ese hecho, hecho de los apóstoles, cuando aparece Jacobo, la referencia que hace como un liderazgo, con un liderazgo en la iglesia, es Jacobo, hermano del Señor. Bueno, entonces tenemos acá, no creían en él, se escandalizaban. Aunque el Señor hacía milagros, dice, y sorprendían de que cómo era posible que el Señor hiciera milagros siendo de Nazaret y teniendo sus hermanos allí con ellos. Este, y Jesús le decía que no hay profeta en su tierra, eso suele pasar. A veces hace más impacto un hermano que venga a hablar de afuera, que trate un tema, que tal vez los hermanos propios de la congregación. Es una regla importante que se cumple y se sigue cumpliendo. Eh, entonces el Señor dice, no hay profeta en su tierra, entre sus parientes y en su casa. El Señor tuvo la bendición de que sus parientes, muchos de ellos, le siguieran y, y después, aunque reaccionaron en principio con recelo y con descreimiento, hasta que después pudieron ir conociendo la verdad. No hizo allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esto es muy importante. El trabajo que se hacía y que hizo el Señor era recorrer. Vamos a ver cómo el Señor hizo su obra evangelística recorriendo y saliendo por las aldeas, por los pueblos, a enseñar y a enseñar la palabra, que también es predicar. Predicar también es enseñar el Evangelio. A veces hacemos una división queremos hacer una división muy precisa entre lo que es predicar y enseñar. Pero cuando uno predica también está enseñando el Evangelio, está enseñando las cosas fundamentales y primarias a las personas para su relación con el Señor, pero en realidad estamos enseñando. También es importante que el Evangelio no entretenga a las personas con frases hermosas, sino que enseñe la verdad de Dios como algo importante para las personas. Después viene el capítulo 6, versículo 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y le mandó que no llevasen nada en el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni en el cinto, sino que se calzaran sandalias y no vistieran dos túnicas. Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiesen ni os oyeren, salid de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos, a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Acá está el Señor Jesucristo con el trabajo que empezó a enviar a los apóstoles de dos en dos a hacer el trabajo también de evangelista o anunciar el camino del Señor. Los envió dos en dos, es una táctica, una estrategia para que si alguno necesitaba un aliento, una fuerza, se apoyaba en el otro. O sea, de ahí se saca que mucho de la estrategia evangelizadora se hace de a dos. Y tomando como ejemplo la estrategia del Señor. ¿Y qué les dijo? Que no se llevaran nada,
porque el Señor iban a tener lo necesario para provisión. Es una buena enseñanza. No porque el Señor los instigara a que fueran descuidados y que no prepararan las cosas con cierta previsión. No está diciendo que no tengan previsión, sino simplemente el Señor los mandó para que se vieran primero obligados, tal vez hasta devolver, ¿no? De vuelta a casa. Y, y les hizo solamente, algunos dicen ni el bordón, otros dicen el bordón, que era un cayado para ayudarse cuando caminaban entre las piedras o protuberancias de las rocas. Entonces solamente llevaban como ese cayado. Cuando entres en una casa, posad en ella y hasta que salgáis de aquel lugar. O sea que el Señor les dijo que fueran y tuvieran una continuidad en el contacto, no que fueran simplemente para pasar, sino dice posad en ella. Por eso también los mandó sin muchas cosas, para que se vieran obligados a posar en las casas y pudiesen predicar el Evangelio. Alguno podrá decir, pero esto hoy es impracticable. Por supuesto, porque la idiosincrasia del Medio Oriente no es la idiosincrasia nuestra. En aquel tiempo había una obligación de darle atención al forastero, al que venía caminando, y era una nota de cortesía. Por eso el Señor quería, primero, que fueran desprovistos de todo. ¿Para qué? Para que inclusive se vieran obligados a estacionarse en las casas en cierta manera y pudieran, en el tiempo que tuvieran en cada lugar, poder predicar y poder atender las necesidades espirituales de la casa. Ahora el Señor dice, si no los recibiesen y no los quieren oír, salid de allí y sacudir el polvo que hay debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, también acá tenemos que tener cuidado hay hermanos que esto lo han tomado al pie de la letra y cuando alguien no los escucha, dice, bueno, ya no les digo más, el hecho es sacudir los pies y sigo para adelante y nunca más le hablo. En realidad son dos circunstancias diferentes, no se puede comparar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no aplicar estrategias o cosas puntuales que el Señor le enseñó a los discípulos o les hizo hacer a los discípulos en ese momento, sino que en el Nuevo Testamento a nosotros el Señor nos muestra que debemos tratar de continuar la comunicación y seguir predicando el Evangelio, salvo que nos digan no queremos escuchar más nada, no nos hable más. Bueno, por supuesto respetamos lo que la persona acepte, quiera, pero el tema es que no dar por desechado un contacto, una persona, porque lo que hoy no entiende, mañana lo puede entender. El Señor nos dijo que tenemos que ser constantes en la evangelización, a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier momento poder predicar el Evangelio, salvo una expresa indicio de una contradicción de no querer que ni le hablemos a alguien. Ahora fíjese que la persona puede ser bendecida si le escucha el mensaje, pero también, evidentemente, aquel que no escuche, sabemos que hay una condenación. No porque no nos atendieran a nosotros, sino por no querer aceptar el Evangelio. Esto también está respaldado en la Biblia. Ahora el versículo 12 usa tres cosas. Dice el versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se repitiesen. Siempre el evangelismo es saliendo. Saliendo predicaban, buscar a las personas. Los discípulos del Señor los mandó a buscar con el mensaje a las personas. Por eso también el Señor lo expresa, y sed pescadores de hombres.
Un pescador que se queda durmiendo en la casa o se queda en su casa no va a pescar nunca, tiene que ir al lago con sus elementos y ir a pescar. No, no puede pescar, me quedo en casa porque estoy más cómodo. No, tengo que ir a pescar, si no, no voy a pescar. Entonces, acá está diciendo lo mismo, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Predicaban y eh, a qué salían a predicar, muy bien. ¿Y qué tenían que predicar? El arrepentimiento. Es, es una frase que se repite en toda la Biblia, la simplicidad del mensaje que el Señor nos dio como responsabilidad de los creyentes, saliendo, predicar el arrepentimiento. Esto lo dice el apóstol, aparece en el Nuevo Testamento de muchas formas. Vamos a leer desde el versículo 14 la muerte de Juan el Bautista. Aunque esta muerte ya había pasado, está narrando lo que vivió Herodes. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso actúan en él estos poderes. O sea, cuando Herodes vio al Señor y oyó de lo que el Señor hacía, lo relacionó enseguida por el dictado de su conciencia que lo perturbaba por lo que había hecho, haber ejecutado a, ¿cómo es? A Juan el Bautista. Entonces él tenía un cargo de conciencia muy grande. Y entonces dice, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, por eso se actúan estos poderes. Otros decían es Elías, refiriéndose al Señor. Él lo relacionaba con Juan el Bautista porque tenía un problema de conciencia enorme. Otros decían es Elías, otros es un profeta, y otros decían alguno de los profetas. Porque hace la distinción, es un profeta nuevo, lo que quiere decir la primera frase, es un profeta nuevo o alguno de los profetas que ya vinieron y que volvieron. Por eso dice, es un profeta o alguno de los profetas pasados. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Por el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Y acá comienza el relato histórico de lo que había pasado con Juan el Bautista y Herodes. El mismo Herodes había enviado y prendido a Juan. Le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, y sabiendo que era varón justo y santo. O sea que acá Herodes nos muestra a un hombre que reconoce, pasa con mucha gente con el Evangelio, reconoce la verdad, pero está atado al pasado continuamente. Herodes reconocía la vida santa y piadosa de Juan, pero su vida lo anclaba al pasado y a las cosas perversas que hizo, siempre hizo y murió haciéndolas. Nunca se pudo decidir por lo bueno, siempre estuvo coqueteando con uno y con otro, y terminó de la peor manera. Pero dice Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo. Ya no estaba Juan, pero le tenía temor, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo y oyéndole, y se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. O sea que este, lo escuchaba con atención cuando Juan el Bautista hablaba. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, Salomé, danzó y agradó a Herodes,
y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Todo lo que me pidas te daré. Primera cosa, y un hombre, Herodes era un hombre terrible con el tema de las mujeres, tuvo un sinnúmero de mujeres, este, y, y era sensible a las atenciones y a las seducciones que podía tener. Y él le dijo, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Le estaba diciendo una barbaridad. Y era muy peligroso, él era consciente, no, perdió la conciencia de lo que estaba prometiendo. Y cuando un rey no tenía el deber de prometer nada, pero cuando prometía algo lo tenía que cumplir. Así como él tenía el destino de la vida y la muerte de la población por ser rey, también su palabra tenía que ser, como podía sentenciar la muerte de uno, tenía que respetar su palabra cuando daba algo o concedía algo. Eso pasó en la historia de José, pasó en la historia de, de Daniel, si ustedes recuerdan. O sea que muchas veces los reyes terminaron cumpliendo aún a regañadientes lo que habían prometido. Saliendo ella, le preguntó a su madre, Herodías, Salomé, ¿qué pediré? Y la verdad que Herodías tenía en su cabeza a Juan el Bautista. Lo que quería era matarlo, porque era la que la molestaba la predicación de Juan el Bautista, diciendo que lo que estaba haciendo era una inmoralidad total, teniendo la esposa, siendo la esposa de, de- del siendo la esposa, transformándose en la esposa del hermano de su marido, o sea, su cuñado. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento, claro, había juramentado, ¿y ahora qué iba a hacer? La verdad que él no tenía ninguna intención de matar a Juan el Bautista, pero tal vez tenerlo preso, pero no matarlo, porque le interesaba lo que Juan Bautista expresaba. Pero, y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y dice que en el versículo 27, en la segunda, perdón, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. La muerte por decapitación era una muerte que estaba asignada para los esclavos. Ninguna persona podía morir de esa manera de la realeza o de los judíos eran considerados una afrenta que alguien muriese cortándole la cabeza. Podía morir de otra manera. Y se la trajo a la muchacha y la muchacha se la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Así que tenemos acá una familia sanguinaria y totalmente inmoral. Este, Herodes fue un hombre que tuvo muchas mujeres, sus hijos cometieron el pecado de adulterio en forma generalizada, se casaron entre parientes cercanos, primos, con sobrinos, con hermanos, con tíos. Cuando ustedes se ponen a estudiar o lo pueden ver en algún libro, se van a dar cuenta el grado de inmoralidad que había, ¿no? Y la hija Herodías, que era hija de Aristóbulo. Aristóbulo era uno de los hijos de Herodes el Grande. A Herodes Antipas le saca a la mujer, que era Herodías, que era hija de, de Aristóbulo, y después este, porque ella estaba casada con, con Filipos, con Herodes Filipos el tetrarca. O sea,
Era todo en medio de todos en la familia. Encima era pecaminoso, pero encima pecaminoso agravado, porque era todo en relaciones familiares que estaba para los judíos aún en aquel tiempo que no conocían al Señor, era considerado un pecado terrible lo que practicaban los Herodes como familia, como grupo reinante. Bueno, vamos rápido porque el tiempo pasó. Jesús alimenta a 5.000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Este desierto no que fueran al desierto de arena, sino un lugar apartado, lejos de la gente. Es lo que quiere decir acá. Y le dijo, venid vosotros a un lugar apartado y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos, o un lugar apartado, podía ser, pero muchos lo vieron ir, siguieron la barca desde la costa, le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se juntaron a él. O sea que el Señor era consciente que necesitaba un tiempo de descanso y de cuidado con los discípulos que no tenían tiempo ni de comer. Y el Señor los lleva a un lugar aparte, pero la gente lo sigue igualmente, porque era tanta la necesidad y tanta la atracción que ejercía el Señor. En el versículo 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y esto es maravilloso, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Otra vez, comenzó a enseñarles. El Señor nunca dejó de enseñar a la multitud, nunca la entretuvo, sino siempre le buscó la manera de poder enseñarles muchas cosas. Y la multitud, algunos venían por lo que el Señor les podía dar, salud o alguna otra cosa que podían recibir, como en este milagro de los 5.000 hombres alimentados, sin contar las mujeres y los niños. Pero aunque había gente que venía por estas cosas, como le dijo el Señor en una oportunidad, vinisteis porque comisteis el pan y os saciasteis. Buscad el pan que a vida eterna permanece, porque el Señor venían por el pan. Y el Señor les tiene que decir esto, pero nunca el Señor rechazó a la gente que le buscaba. Entonces dice que cuando era la hora avanzada, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora es muy avanzada, no hay recursos aquí para que coman. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de la vecina alrededor y compran pan, pues no tienen que comer. Respondió él, les dijo una frase maravillosa. Dadle vosotros de comer. Primer cosa, el Señor nos enseña que tuvo compasión de ellos. Nosotros tenemos que tener compasión de las personas que no conocen al Señor. A veces podemos decir, ¿cómo puede haber personas que hagan tantas cosas? Y no conocen el Evangelio, no les enseñaron. Hoy hay muchas personas que nos parece que saben de Cristo y no saben nada, no conocen nada del Evangelio. La gente no lee, la gente no medita y alguna nos sorprende alguna vez porque alguien dice algo, pero en realidad el plan de Dios, el mensaje de Dios no lo conoce. Y tenemos que tener compasión aún de sus cosas raras que pueden tener y pensar. Y después el Señor nos dice, darle vosotros de comer. Es una responsabilidad nuestra. No tanto de darle de comer el pan, sino darle de comer la comida espiritual que para vida eterna permanece, el cual dijo el Señor que os dará. Ellos le dijeron, vayamos y compramos pan por 200 denarios, que tampoco lo tenían, y les damos de comer, como diciendo, ¿de dónde vamos a sacar plata y dónde vamos a ir a comprar de comer? Él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces, 5 panes y 2 peces.
y le mandó que hiciesen recostar a todos grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pudiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y todos, y comieron todos y se saciaron. Fíjense en que el Señor repartió los 2 peces y los 5 panes. Y a partir de que los dio, se fueron multiplicando. Es una gran lección. Por eso el Señor nos dice, a veces podemos decir, Señor, ¿cómo voy a hacer tal obra? ¿Cómo voy a tener fuerzas para hacer tal actividad? ¿Cómo voy a tener fuerzas para llevar a cabo lo que tú me mandas? El Señor dice, darle vosotros de comer, pero su poder está detrás. No le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer, y el Señor se fue al monte a orar. No, el Señor les dijo, denle vosotros de comer, y Él les dio la provisión para que le den de comer. Por eso cuando el Señor nos dice, denle vosotros de comer, Él está detrás proveyendo las cosas que nosotros tenemos que dar a los hombres. A veces supliendo inclusive eh, una necesidad básica de alimentación o de afecto, de lo que fuere. El Señor nos capacita y nos pide que tomemos la iniciativa de dar de comer a aquellos que tienen necesidad. Él se encarga de multiplicar. Versículo 45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Betsaida, en la otra ribera. Todavía no se encontraron las ruinas de Betsaida. Algunos lo hacen en el nacimiento del Jordán, sobre el mar de Genesaret en el oeste, y otros lo hacen en el este. Nazaret está en la otra punta de donde estaría Betsaida. Por eso usaban, para en vez de venir caminando, rodeando la costa, que tenía sus dificultades y sus complejidades, había lugares llanos, pero había otros lugares de acantilados, de roca. Entonces era más fácil subirse a una barca y cruzar el mar de Genesaret, que tiene en el lado más corto, creo que tiene 16 kilómetros, y en el lado más largo, 21 kilómetros. Un día de viento, seguramente lo hacía mucho más rápido con la embarcación. Entonces dice, adelántense en ustedes. Y después que los hubo despedido, dice, se fue al monte a orar. Se fue al monte a orar. Después de haber tenido un día desgastante, un día que había pensado, diseñado estar con los discípulos tranquilo, pero vinieron las personas y tuvieron que atenderlos. Cuando pasó todo ese día de terrible cansancio, más todos los días que venían acarreando, comiendo mal y descansando poco, el Señor se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Acá también encontramos tres frases. El creyente tiene que tener ánimo, porque el que está detrás de todas las cosas que nos pasan es el Señor. Yo soy. ¿Y qué nos dice? No temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes. No habían entendido lo que el Señor había hecho con los panes, que dando a repartir esos 2
peces y esos 5 panes se iban multiplicando en forma sorprendente porque el Señor estaba detrás proveyendo. Y también estaba proveyendo un mar que se había puesto bravo y difícil, lo transformó en un mar calmo para que pudiesen llegar a su destino. Porque el Señor les dijo, tened ánimo, yo soy, tormentas va a haber, dificultades van a tener, pero no tienen que temer porque yo soy. Y por último, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo la tierra de alrededor comenzaron a traer a todos de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase que tocaran siquiera el borde de su llanto, de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Vinieron a tierra de Genezaret, cruzaron de vuelta con algún barco, algún bote, alguna embarcación, y Genezaret está del lado oeste del mar de Galilea, es una llanura que tiene como entre 5 y 7 kilómetros, muy llano, y ahí había personas que tenían que predicarle el Evangelio. Cuando ellos salieron de la barca, la gente los conoció y enseguida los rodearon y comenzaron a traerles los enfermos porque tenían la necesidad. Que el Señor nos bendiga, porque en este capítulo vemos al Señor en su faz de evangelista. Fue el evangelista más maravilloso y sorprendente que hubo a través de la historia, que con sus maneras de obrar nos enseña a nosotros cuál es el objetivo que tenemos y cómo es Él que está con nosotros cuidándonos y ayudándonos siempre.